a esta solicitud, que era una tentación de parte de Satanás. Pero ¿cuál fue la respuesta que el Señor le dio? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿No es verdad? Entonces también el salmista en el Salmo 119, versículo 105, dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En Josué capítulo 1, versículo Josué 1:8, la recomendación muy puntual que el Señor le hace a este segundo líder del pueblo de Israel, que le tocó comandar la etapa de la conquista, de adentrarse y conquistar Canaán. El Señor le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todos estos versículos que estoy mencionando, citando, son poniendo en relieve la palabra de Dios, dicha por el Señor y también siempre dicha por el Señor, ¿no es verdad? La recomendación muy puntual. Y podemos leer la palabra en Hebreos, el capítulo 4, versículos 12 y 13, respecto a la palabra de Dios, ¿no? Hebreos 4, versículos 12 y 13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios es singular. No se puede comparar con ningún libro escrito por personas humanas, ¿no? La palabra de Dios es por demás importante, ¿no? Así que también podemos ver Hechos 20:32, cuando el apóstol Pablo está despidiéndose de los ancianos de Éfeso en Mileto, estas palabras de despedida que el apóstol Pablo le dice en Hechos 20:32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y dar herencia con todos los santificados, ¿no? Menciona la palabra de Dios que tiene poder. La palabra de Dios tiene un poder infinito, siendo palabra de Dios. Entonces, también podemos leer en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Entiendo que todas estas porciones bíblicas son de conocimiento bien claro para todos nosotros, pero estamos poniendo de relieve la palabra de Dios. En 1 de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17, dice, pero persiste tú, el apóstol Pablo, escribiéndole a su hijo espiritual Timoteo, le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cuán importante es la palabra de Dios, ¿no? Y nosotros los cristianos nos guiamos por la bendita palabra de Dios. Entonces, la Biblia siempre ha sido ataque por parte de Satanás y sus aliados, ¿no? Pero ahora más que nunca, no para confiscarla, no para destruirla físicamente como lo fue en el tiempo de la Edad Media por parte de la Iglesia Católica cuando se confiscaban las Biblias y entonces habían hogueras de Biblias, ¿no? Destruyéndolas, quemándolas. Ahora no tanto así, pero para tergiversarla, ¿no? Entonces Satanás siempre estuvo ensañado en contra de la palabra de Dios. Dios escribió solo un libro en un lapso de 1600 años usando a más de 40 escritores humanos. La Biblia es veraz, es autoritaria, es eterna, inmutable, eh, ir, inerrante, no tiene errores, ¿no? Entonces, Satanás odia la Biblia. ¿Por qué la odia? Porque la Biblia lo condena a él, ¿no? Entonces, eh, el presidente actual de los Estados Unidos, al estar en el acto de posesión, él puso su mano sobre la Biblia, ¿no? Pero sabemos que este hombre es contrario a la palabra de Dios, nomás una fórmula, ¿no? Un formulismo y una hipocresía, ¿no es verdad? Entonces muchos la usan así, la Biblia, para sus propios intereses, ¿no? Para engañar a las personas. La Biblia es el yunque que desgasta todos los martillos. Repito, la Biblia es el yunque que desgasta todos los martillos. Y la Biblia no necesita defensores, se defiende por sí sola, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor Jesucristo. Y es así. Tenemos un himno muy precioso, ¿verdad? En nuestro himnario, el 334, que dice: ama la Biblia que Dios nos ha dado, pues nos enseña divina verdad. Cristo es su tema, el Hijo entregado para salvarnos de nuestra maldad. Ama la Biblia, lee la Biblia, siga la Biblia. De Dios es el don. Leer la Biblia, seguir la Biblia. Y dice la penúltima estrofa: gracias a Dios por su don inefable. Él se revela al humano por fe. En su palabra con gozo insondable ya nos llegamos delante del Rey. La última estrofa dice: aún este mundo y los cuerpos celestes han de llegar a su punto final, mas cuando pasen las cosas terrestres, firme estará la palabra eterna. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Entonces, el segundo blanco de Satanás es la iglesia del Señor. En Mateo, el capítulo 16, versículo 18, cuando el Señor hizo una pregunta a sus allegados apóstoles, les dijo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y hubieron respuestas de parte de ellos, lo que habían escuchado de parte de las personas, pero Él les encara a ellos una respuesta propia de ellos, y fue el apóstol Pedro que tomó la palabra a nombre de todos y les dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor felicitó y le dijo: Pedro, Simón Pedro, no te lo reveló esto ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Entonces una afirmación contundente y a continuación le dijo el Señor, tú eres Simón, eh, sobre esta roca, sobre esta afirmación que has dicho, voy a fundar mi iglesia, voy a fundar, no digo tu iglesia, sino mi iglesia, y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. Entonces, qué importante que dijo, las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra ella. La iglesia del Señor permanece incólume a los ataques de Satanás y de todos sus aliados. Entonces ya también lo dijo el apóstol Pablo en Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15, cuando él dijo, la iglesia es columna y baluarte de la verdad, columna y baluarte de la verdad. La iglesia del Señor siempre ha dicho la verdad, basada en su palabra, en la palabra de Dios. La iglesia del Señor es la iglesia del Señor, los cristianos que predicamos el mensaje bendito del Evangelio para la salvación de las personas, cumpliendo la gran comisión de Jesucristo en Mateo 28, 18 al 20. ¿No es verdad? Cuando el Señor le dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces la iglesia del Señor está cumpliendo la gran comisión para salvar a las personas predicando la palabra de Dios. Y en Marcos 16, 15 y 16 también tenemos, dicho de otra manera, el evangelista Marcos dice, y la gran comisión del Señor para sus hijos, y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, haciendo discípulos de todas las naciones y predicando el evangelio para la salvación, la iglesia del Señor permanece cumpliendo esta gran comisión tan importante, salvífica, de predicar la palabra de Dios, sin adulteración ninguna, sino tal cual se lee en las páginas de la Biblia. En Hechos 1:8, ahí también encontramos que el escritor, el doctor Lucas, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Somos testigos, todos los creyentes, y entonces predicamos la palabra de Dios. Y eso no le gusta a Satanás, ¿verdad? Y a todos sus aliados que arremeten con fuerza en contra, como dije primeramente, de la Biblia, y ahora también como segundo punto, en contra de la iglesia, que la conformamos todos los cristianos nacidos de nuevo. Entonces, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, se ha declarado recientemente enemiga de la iglesia y de los cristianos. Entonces, queridos hermanos, debemos esperar fuertes ataques en contra de los cristianos, de la iglesia de Cristo, pero permanece incólume la iglesia del Señor, porque es la iglesia del Señor y nadie podrá dañarla. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, dijo el Señor. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Recientemente he sabido que a una cristiana
de 51 años en Jamaica, estaba en una de las reuniones de la iglesia. Entró una persona desconocida fingiendo que era uno de los miembros de la iglesia y sacó su arma estando ella en actitud de adoración, de oración, y le disparó y la mató. Entonces eso puede darse, hermanos, en cualquier lugar. En estos tiempos en que estamos viviendo, en que las cosas van de mal en peor. La situación del mundo a través de la pandemia del COVID-19 y de todo lo que se está dando, entonces estamos viviendo los postreros días que menciona el apóstol Pablo, y han llegado para nosotros este tiempo de fuertes ataques en contra de la Biblia, en contra de la iglesia. Satanás odia a los cristianos porque predican la verdad de la palabra de Dios para salvación de las personas. Pero el apóstol Pablo no cejaba de predicar el evangelio. Esto lo leemos en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, que dijo él: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela o se manifiesta por fe y para fe, como está escrito: el justo vivirá por la fe. Entonces, queridos hermanos, ¿qué nos corresponde a nosotros? Predicar con mayor ahínco, sin tener temor ninguno, como lo hacía la iglesia del siglo I. También nosotros, la iglesia del siglo XXI, tenemos que remedar, imitar la valentía y la fe de estos siervos del Señor de la iglesia del siglo I, y como lo hizo también el apóstol Pablo y todos los apóstoles que convivieron con el Señor, y todos los discípulos y todos los mártires que fueron muertos en todo el devenir de la historia. Tenemos que cobrar ánimo, fe y seguir adelante con la predicación de la bendita palabra de Dios y la predicación del único mensaje que cambia vidas, el santo y bendito evangelio, las buenas noticias de salvación, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Debe ser, hermanos, nuestra postura. La iglesia de Cristo debe estar en pie ahora más que nunca. Hay un precioso himno que tenemos, por supuesto ustedes lo saben, y es el 411 en nuestro himnario, Himnos y Cánticos del Evangelio, que dice: Iglesia de Cristo, reanime el amor, y alegre en la noche espera al Señor. Jesús el esposo vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Levántate, iglesia, sacude el sopor, que viene en las nubes tu esposo y Señor. Viene el Señor, el arrebatamiento de la iglesia está a las puertas, queridos hermanos, por toda la vivencia que se está dando en el mundo, donde las personas están apáticas, indiferentes, contrarias a la palabra de Dios, donde se ventilan un montón de fábulas, como dice la palabra de Dios. Entonces ese tiempo estamos viviendo, y a medida que se acerque el arrebatamiento de la iglesia, el Señor para levantar su iglesia, la situación del mundo, la incredulidad de las personas irá en aumento. Pero esto no debe desanimarnos, sino más bien cobrar ánimo. Levántate, iglesia, sacude el sopor, que viene en las nubes tu esposo y Señor. Tenemos que ser fieles en la predicación, en el cumplimiento de la gran comisión del Señor Jesucristo. No importa que nos difamen, no importa que nos ataquen, no importa nada, ¿no es verdad?
entonces tenemos que ser fieles en el cumplimiento del sagrado ministerio. El dictador chino Mao Zedong del siglo antepasado dijo: por fin nos libramos de esta plaga maligna de cristianos. Ahora en China hay más de 80 a 100 millones de cristianos, ¿no ve? Entonces tenemos que predicar la palabra. No importa, hermanos, tenemos que confiar nuestras vidas al Señor Jesucristo. Y el tercer pilar que es blanco de ataque de Satanás y que permanece incólume es la familia monoparental o normal o bíblica. Podemos leer en Génesis capítulo 2, versículo 18. Génesis capítulo 2, versículo 18. Dice la palabra: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y versículos 21 al 24 dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, diferente sexo, femenino, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahí tenemos los dos sexos únicos que Dios formó, creó. Primeramente el sexo masculino con Adán, y de la costilla, tal como se relata en la palabra, hizo la mujer, sexo femenino, dos sexos. Mas sin embargo ahora se inventan más sexos, ¿verdad? Sexo neutro. Los salmos 127, 128 son los salmos de la familia, ¿no? Hablan muy elocuentemente de una familia monoparental conformada por dos esposos, el esposo, el padre, esposo masculino, y la esposa femenina, ¿no es verdad? Y a través de ellos hay procreación de la familia, de los hijos, seguidamente, sucesivamente, los nietos, etcétera. Pero entonces hay reproducción de la especie humana. Y entonces también podemos leer en Marcos, el capítulo 10, versículos 6 al 9. Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 6 al 9. Dice: pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Completamente claro. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Entonces, solamente dos sexos, más ahora se están inventando un tercer sexo neutro. ¡Qué barbaridad!, ¿no es verdad? Pero esto lo hace Satanás, obrando en las mentes distorsionadas de la gente inconversa e incrédula.
Tenemos un versículo muy importante en Hebreos, el capítulo 11, versículo 7, que habla sobre Noé, el hombre que le tomó la palabra a Dios, que él salvó su familia porque él protegió a su familia por su fe. Leemos en Hebreos el capítulo 11 y versículo 7. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, su familia, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé cuidó su familia, cuidó a su esposa, cuidó a sus 3 hijos y cuidó, por supuesto, a sus 3 nueras. 8 personas fueron salvas navegando en el gran barco construido por Noé y su familia, todos trabajando como una empresa familiar, construyendo, porque Noé le tomó la palabra a Dios, salvó su familia. Queridos hermanos en Cristo que me escucháis en esta noche, salvemos nuestra familia, salvemos nuestra esposa, nuestros hijos, todo nuestro entorno familiar, agarrándonos de la palabra bendita de Dios. Entonces, aquí tenemos un ejemplo claro. 8 sobrevivientes en el gran barco construido por él, por Noé y su familia, navegaron placenteramente en ese gran diluvio universal y los demás fueron muertos, anegados. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, imitar la fe de este valeroso siervo de Dios, Noé, que por esa fe salvó su familia, su casa. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, su casa, su familia, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, doble acción, salvó su casa, pero condenó al mundo. Nuestra fe puede hacer lo propio, queridos hermanos, salvando nuestra familia, a los hijos, a los nietos, a todo el entorno familiar, cuando nosotros imprimimos fe en la palabra de Dios. Porque Satanás está ensañado en contra de la familia monoparental, la familia bíblica compuesta de un varón y de una varona, de una mujer, para hacer procreación de los dos. Entonces, Satanás odia a la familia porque sus miembros se aman, se respetan, se ayudan, conservan los valores espirituales y o morales contenidos en la palabra de Dios. La parábola del hombre sabio o prudente y del hombre necio o imprudente, que la encontramos, que la dijo el Señor en Mateo 24 al 27. 2 personas que tuvieron necesidad de edificar su casa. El prudente edificó su casa sobre la peña, sobre la roca, mas el imprudente, el necio, construyó su casa sobre la arena movediza. ¿No es verdad? No tenía buenos cimientos, entonces vino la tempestad y la casa del imprudente, del necio, fue derribada, fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque no tuvo un fundamento sólido. Sin embargo, la casa del hombre prudente, sabio, fue edificada sobre una roca, sobre una peña, un terreno firme, con buenos simientes,
Vino las tempestades, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y esto, hermanos, contextualizando, ¿qué significa? Que nosotros los cristianos, los creyentes, hijos de Dios, estamos fundando nuestra familia, nuestra casa, sobre la roca firme, inconmovible de la palabra de Dios y del Señor Jesucristo. Mas, sin embargo, la gran mayoría de las personas que no dan crédito a la palabra de Dios, que son inconversos, entonces fundan su casa, su familia, sobre cualquier disparate, ¿verdad? Pero lejos de fundar sobre el fundamento sólido de la palabra de Dios. Satanás está abocado a destruir la familia ahora más que nunca, inventando un sexo neutro. Baños mixtos ya están habiendo, no digamos en nuestro país, pero en otros países, ¿verdad? Donde los baños mixtos puede entrar hombre o mujer, no importa, ya no hay distinción. Y también hablando sobre este asunto del homosexualismo como algo que uno no debe ser intolerante, tolerar esa crasedad y el lesbianismo. Entonces, hablando de dando cobertura o legalidad a matrimonios de dos personas del mismo sexo con derecho a adoptar hijos para depravarlos. Todo eso, hermano, queridos hermanos, está dándose por obra de Satanás y ya países, por la gracia de Dios, todavía en Bolivia no tenemos la legalidad y también que en otros países aún limítrofes como Argentina se ha legalizado ya también el aborto, que es un crimen craso delante de Dios, que las madres maten a sus hijos en sus propios vientres, el genocidio de bebés no nacidos, entonces ya tiene visos de legalidad. Y todo eso seguramente va a llegar tarde o temprano a nuestro país. Entonces nosotros tenemos que estar firmes, ir en contra de esa corriente malsana, infernal, y nosotros parándonos firmes en la bendita palabra de Dios. Así como lo combinó el clero católico a Martín Lutero, emplazándolo para que él desista de sus 95 tesis, que las puso visiblemente en la catedral de, de la universidad en Wittenberg, Alemania, y le dijeron que él tenía que retractarse. Él dijo, me retractaré siempre y cuando me convenzan con la palabra de Dios. De otra forma, yo me paro firme en la palabra de Dios. Esa debe ser nuestra postura, queridos hermanos, no transigir, no ceder a nuestras convicciones, sino pararnos firmes en la bendita palabra de Dios, en todos sus preceptos, en toda su enseñanza, en los principios bíblicos. Eso es lo importante para nosotros en este tiempo en que la palabra de Dios la están denigrando y tergiversando también. Se dice que hace poco nomás una niña de 14 años, estando embarazada, se practicó el aborto. ¿Y cuál fue el resultado? Murió. Nadie dijo nada. Tenía visos de legalidad y entonces cobró la vida de esta niña practicándose el aborto. También se habla de ideología de género. Cada persona, niño, adolescente, joven, adulto, tiene el derecho de elegir su sexo o cambiar de sexo, ¿no es verdad? Entonces todo eso es malísimo.
es obra de Satanás, que está lavando la mente, haciendo lavado del cerebro en las escuelas, en los colegios, con una terrible mala enseñanza en contra de la palabra de Dios. Y podemos leer en Éxodo el capítulo 1, versículos 17 y 20, la postura que tuvieron las matronas, las parteras, en el tiempo que nació Moisésito. ¿Qué postura tomaron ellas cuando fueron instruidas, combinadas a matar, asistiendo a los partos de las mujeres hebreas? Leemos en Éxodo el capítulo 1, versículo 17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Felicidades a estas queridas hermanas, podemos decir, hebreas, que no les importó su vida, arriesgaron su vida, porque lo supo el rey y les llamó la atención y les dijo: ¿qué pasa con ustedes? No me han obedecido. Entonces ellas fueron fieles a Dios, preservando la vida de los niños hebreos. Y el versículo 20, el premio para ellas, que dice: y Dios hizo bien a las parteras y al pueblo, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Qué lindo, qué lindo. Queridos hermanos, si nosotros somos fieles, se va a cumplir esto que dice también el versículo 20. Dios hizo bien a las parteras, puede ser también a nosotros, y el pueblo cristiano se multiplicará y se fortalecerá en gran manera. Pero lo importante es que nosotros seamos fieles, como las parteras fueron fieles en el cumplimiento de su sagrado ministerio, de obedecer a Dios antes que a los hombres, no importándoles sus vidas. Ellas arriesgaron sus vidas por obedecer a Dios y preservar la vida de los niños. Nunca estuvieron listas para hacer aborto. Entonces, tristemente, ahora las madres desnaturalizadas se entregan para practicarse el aborto por los médicos asesinos. La vida es sagrada, es dada por Dios y solamente Dios puede quitarla. Se está dando un genocidio terrible en todo el mundo con esta legalidad del aborto, ¿no es verdad? Y entonces lo que se vislumbra, hermanos, es que vienen días de persecución para los cristianos. No esperemos días tranquilos, esperemos días muy calamitosos, y entonces donde cada día seremos nosotros identificados como personas intolerantes y podemos ser sindicados de ser los chicos malos. Así que seamos fieles al Señor. Tomemos en cuenta la recomendación que encontramos en Judas, el capítulo, bueno, hay solamente un capítulo, versículos 3 y 4. Podemos leer para estar terminando. Judas, versículos 3 y 4. Dice así la palabra. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario
escribiros, exhortándoos que contendáis, que peleéis ardientemente por la fe que ha sido dada por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que conviertan en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Acaso nos está dando esto proféticamente que escribió Judas? Es para nosotros, queridos hermanos. Ahora hay hombres impíos que convierten la gracia de Dios en libertinaje y negando al Dios soberano en nuestro país, ¿no es verdad? Y en muchos países con estos gobiernos de tinte izquierdistas, ¿verdad? Niegan la existencia de Dios, aparentan ser buenas personas, ¿verdad? Niegan la existencia del Señor Jesucristo, pero nosotros los cristianos tenemos que estar a la vanguardia y a la defensiva también, ¿verdad? Y termino leyendo en este mismo libro, Judas, los versículos finales 24 y 25, que dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Y decimos amén. Entonces, queridos hermanos, seamos fieles en el cumplimiento del sagrado ministerio. Tú y yo tenemos un sagrado ministerio de ser fieles a la palabra de Dios. Entonces Satanás está enseñado contra estos tres pilares que son blancos de ataque de Satanás, que permanecen incólumes, siempre permanecerán incólumes: la Biblia, la iglesia y la familia. Que el Señor nos ayude a ser fieles a Él, y entonces para que cuando nos presentemos delante del tribunal de Cristo, el Señor pueda decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Qué lindo, hermanos. Nos espera entonces un galardón y una felicitación de parte del Señor si nosotros somos fieles. Seamos animadores, animemos a los hermanos que están así, no, un poco bajoneados, y no esperemos días mejores, esperemos días peores, pero ahí lo tenemos al Señor que dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces el Señor va con nosotros. Que terminemos bien nuestra carrera, así como el apóstol Pablo terminó su carrera cuando él dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Queridos hermanos, amemos la venida del Señor, que está muy cerca, pero no esperemos días mejores, sino días convulsionados, días muy fuertes en contra de la palabra de Dios, de la iglesia,
que la conformamos todos nosotros cristianos y de nuestra familia. Que Dios nos bendiga y seamos fieles al Señor. Amén.